patologías en este grupo de enfermedades. Y bueno, en la siguiente clase vamos a ver lo que es anticoagulantes y anticoagulantes. Comenzamos entonces con este tema. Tres grandes objetivos que quiero alcanzar con ustedes. Lo primero, esto, ¿no? Identificar signos y síntomas sugestivos de trastornos hemorrágicos de origen vascular. Quizás lo más frecuente que nos suelen enseñar pues, es cómo identificar lesiones asociadas a plaquetopenia o a trastornos de factores de coagulación, ¿no? Y rara vez que podemos distinguir o incluso sospechar de que su origen sea por algún trastorno vascular. Lo siguiente, conocer características típicas de las patologías más frecuentes que ocasionan este tipo de trastornos vasculares. Ahorita vamos a andar uno por uno. Y lo siguiente, cómo es un abordaje inicial de los trastornos hemorrágicos vasculares. Bien. Lo que suele indicarles es que prácticamente pues ustedes como médicos su primera atención directa con el paciente va a ser a realizar el serum, ¿cierto? Entonces van a ver que a veces va a haber historias tan, o sea, por no decirlo triviales, y el paciente se va a casa. Como que tenía epistaxis, por ejemplo, y a veces una epistaxis y tomamos tanta atención y ya no pasó el sangrado y listo, a casa. Uno mismo, ¿no? Alguna vez ahora tenemos sangrado nasal y pues, en mi caso y ya. Entonces, bueno, ¿cómo abordar un sangrado? O sea, ¿cómo identificar si es anormal o no? Dos grandes preguntas que tenemos que hacer. Lo primero, y iniciar obviamente, preguntarle si el paciente está tomando algún tratamiento farmacológico, sea antiagregante o anticoagulante. Obviamente, si lo estuviera tomando, pues voy a relacionar probablemente a ese antecedente el problema de sangrado, ¿no? Si en caso la respuesta fuera no, vamos a tener esta otra gran pregunta. Si tiene historia hemorrágica, antecedentes de hemorragia digestiva, hematuria, menorragias, qué sé yo, hematomas espontáneos, hemorragias articulares, sangre en heces, etc., ¿no? Entonces, obviamente, alguna de estas preguntas que fuera positiva, definitivamente y muy probablemente el paciente necesite abordarse como un sangrado anormal. Bien, entonces, como les decía, la hemostasia, pues para nosotros implica dos mecanismos importantes y que casi siempre nos repiten, que son los trastornos de las plaquetas, ya sean las trombocitopenias o las trombocitopatías, ¿cierto? Alteración en la función. Por lo otro, alteración en los factores de coagulación en funcionamiento o en cantidad. Bueno, pero lo que poco nos hablan es esto, pues, ¿no? Alteraciones que pueden ocurrir en el vaso sanguíneo y a veces la expresión clínica puede parecerse mucho. Si se dan cuenta en la hemostasia primaria, donde están los vasos sanguíneos y las plaquetas, a nivel clínico pueden manifestarse como petequias, equimosis, sangrados de piel y mucosas y vía gastrointestinal y urinaria, ¿no? O sea, la mayoría de veces creo que solo sospechamos esto y pocas veces esto, ¿no? Por lo demás se van a aparecer, pues, ¿no? Desencadenantes a veces son espontáneos, postraumáticos, de comienzo inmediato. Y vamos a ver que generalmente los trastornos de los vasos sanguíneos van a ser generalmente de causa idiopática o incluso por esteroides, senil, o por ahí las hereditarias. Para entender un poquito qué tiene que ver una lesión de un vaso sanguíneo para ocasionarme este tipo de lesiones, petequias, equimosis y todo ello, recordar esta parte histológica, ¿no? La pared vascular va a tener tres grandes paredes, por decirlo, tres capas. En la túnica íntima vamos a tener una parte muy importante que es el endotelio, ¿no? Ustedes saben que el endotelio es la base primordial para nosotros activar prácticamente todo lo que es la cascada de coagulación, ¿sí? Entonces, íntimamente relacionado a esta otra capa, ¿sí? O sea, dentro de estas tres capas de la íntima, la que más estaría relacionada, por ejemplo, a la túnica media, sería el endotelio. Y si lo vemos a mayor tamaño microscópico, recordemos que por acá tenemos la íntima, donde está el endotelio, acá está la media y la externa. ¿Y qué tenemos en esta túnica media? Hay unas rayitas como medio celestes, ¿cierto? Por ahí. Esos son los fibroblastos, ¿sí? Entonces, esta capa es importante por su gran cantidad de fibroblastos y colágeno. Entonces, toda enfermedad que suele ocasionar defectos en la producción de colágeno y fibroblastos va a afectar esa capa en particular, ¿sí? Obviamente, si está adelgazado, si no hay fibras, fibroblastos, válgase que son elásticas y todo, pues
la piel se vuelve más sensible y por ende más propensa a tener este tipo de lesiones de tipo sangrado. Bien, entonces todos estos trastornos asociados a enfermedades vasculares vamos a tener los grandes grupos, ¿no? Las vasculopatías hereditarias y de otro lado las adquiridas. De las hereditarias, los que tienen que saber sí o sí, y que sí va a haber, tampoco es que no sea raro, están los síndromes de Ehlers-Danlos y la telangiectasia hemorrágica hereditaria o enfermedad de Rengel-Osler, incluso en algunos libros Rengel-Osler-Weber, ¿no? Ese es el término que me han acuñado. Bueno, síndrome de Ehlers-Danlos. Como su nombre le dice, síndrome. Es decir, puede haber varias entidades, ¿sí?, que pueden presentar un grupo de signos o síntomas, pero no en sí es una enfermedad. A ver, vamos a entender un poquito de este síndrome. Nos dice que se calcula que su frecuencia es de 1 de cada 5.000 personas, ¿okay? No es raro, o sea, de hecho, la definición de una enfermedad rara, huérfana, ¿no?, y todo eso es aquella frecuencia de 1 por cada 100.000. Entonces, 1 cada 5.000 significa que no es tan raro. Entonces, hay que sospecharlo con más frecuencia. ¿Ya? Los síndromes de Ehlers-Danlos son un grupo de trastornos genéticos del tejido conectivo. ¿Sí? Lo que hablamos hace un momento, esa capa de la media es la más afectada en este síndrome. Cada tipo de afección es muy distinto. ¿Qué significa? Es que hay tantos genes afectados en este síndrome que la afectación, cada gen va a tener una característica clínica importante, ¿no? O sea, muy característica, digamos, de esa mutación genética. Y por ende, o sea, si yo como madre, por ejemplo, tengo esta entidad y tengo una descendencia, mi descendencia va a tener la misma alteración genética y por ende la misma manifestación clínica que yo, ¿sí? Entonces, si alguna vez hay sangrado patológico, digamos, epistaxia frecuente, ya, la mamá o el papá tiene ese antecedente, o sea, en la línea superior. Si va en la línea superior, o sea, toda la ascendencia, sospechar más este mismo, ¿sí? Ehlers-Danlos. O sea, que yo tenga, por ejemplo, problemas ahí de sangrado vía digestiva, ¿no?, de forma crónica, y mi papá tenga más el tema de epistaxis o laxitud, por ejemplo, de piel, o sea, probablemente sean cuadros muy distintos, ¿ya? Tiene que parecerse mucho la clínica de la ascendencia con el paciente caso. Bueno, los síntomas de sangrado en este grupo, en estos síndromes, ¿sí?, van a variar desde leves a potencialmente mortales, ¿sí? Y de hecho en los hospitales, que es donde llegan los casos de hemorragias severas, ¿sí?, rara vez que en un hospital incluso de categoría 3 se ponen a plantear alguna de estas entidades. O sea, que el paciente llega pues así con una hemorragia brutal y lo primero que hace una entidad en una emergencia es su trama estabilizar el paciente, ¿cierto? Transfusión, por ahí, bueno, ya se ha tenido hemorragia digestiva alta, bueno, pues buscar alguna lesión y ya su reposo y listo, ¿cierto? Ahí queda, y a veces nos quedamos ahí, o sea, ha sido tantos pacientes que solo quedan como que gastropatía eritematosa, pero en realidad ese diagnóstico no justifica un sangrado, ¿sí? No a la magnitud de la cual vienen los pacientes. Pero bueno, a veces los médicos prefieren creo que no pensar más allá y el paciente sale de alta y bueno, si no es que hay un reingreso, no nos ponemos a pensar que pudo haber sido una de estas entidades. Bueno, ¿qué más? Propensión a formar hematomas es un criterio diagnóstico para 4 subtipos de este síndrome de Ehlers-Danlos, ¿sí? O sea, hematomas. En realidad, he sacado esto de una revista de la American Society of Hematology, pero tenía como una traducción en Latinoamérica, ¿sí? El problema es que la traducción en Latinoamérica, no sé quién habrá diseñado, lo pone como hematomas, pero en inglés, si uno lo lee en inglés, hace referencia a las equimosis, ¿ya? Las equimosis. Bueno, es como dice, muy típico en 4 subtipos de Ehlers-Danlos y eso es importantísimo recordar, ¿ya? Además, si nos basamos en los criterios diagnósticos, va a estar presente en 5 tipos de Ehlers-Danlos. O sea, importantísimo detectar las equimosis, ¿sí? Sobre todo si son espontáneas o si son o aparecen a traumas muy mínimos, ¿verdad? Listo. Los sangrados y equimosis pueden pasar desapercibidos, ¿no? Como les dije hace un momento, rara vez que uno pues por una epistaxis acude a un hospital. Así puede pasar desapercibidos si son condiciones leves. Bien, existe una clasificación de todos estos síndromes de Ehlers-Danlos diseñada en 2017. En total, ¿cuántos son? 13 subtipos. Siempre les digo, bueno, ahí quedan
unos 13 para que lo sepan. ¿Cuáles son más relevantes? Porque son fenotipos más hemorrágicos. Este de aquí, síndrome de Ehlers-Danlos, con una H minúscula que significa hiperlax. Y hay otra variante que es la última de acá, el Ehlers-Danlos vascular, así como una V pequeñita. Lo importante es ambos porque son los que más suelen asociarse a sangrados patológicos, y de hecho nosotros como hematólogos al consultorio nos llegan por anemia ferropénica, debido a los sangrados crónicos de larga data, ¿no? Y esa es su principal característica. Entonces, si por ahí alguna pregunta viniera, va a ser relacionado a este subtipo H o al subtipo vascular, que son los más frecuentes, que tienen, sin embargo, todos los síndromes de Ehlers-Danlos en común, lo que menciona acá, ¿no? Hipermovilidad articular, hiperelasticidad cutánea y dolor crónico en las áreas articulares, ¿no? Bueno, ahí abajo, como dice, pues no, los síntomas hemorrágicos son más frecuentes en hipermóvil, pero no olvidarse que el vascular también es un fenotipo bastante hemorrágico. Acá una capita importante es esta escala de valoración para los sangrados patológicos. O sea, ya, yo no soy quizás especialista, pero ¿cómo podría yo sospechar con mayor exactitud si efectivamente es o no un sangrado patológico la consulta por la cual viene el paciente, ¿no? Entonces, para eso se ha diseñado una escala ISTH-BAT de la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia. Lo pueden buscar, hay calculadoras, incluso ustedes solo van ingresando ratitos. Bueno, entonces, digamos, tu paciente viene por epistaxis y acá te da varios ítems de evaluación, ¿no? Por ejemplo, nunca ha tenido, o por ahí trivial, es decir, pues, como les digo, ¿no? A veces uno ni acude al hospital porque, bueno, pasó en poquitos minutos y 0 puntos. Si ha pasado más de 5 eventos al año y duró más de 10 minutos un evento de epistaxis, colocarle 1 punto. Si solo acude a consulta, 2 puntos. ¿Y por qué si solo acude a consulta? Bueno, imagínense ustedes mismos. Tantas veces haber tenido sangrado nasal, ya pasó, pero un día de pronto se asustaron porque de repente duró un poco más, porque de repente, a diferencia de otras veces que hacían un esfuerzo físico y sangraban, esta vez de la nada empezaron a sangrar. O sea, alguna alarma tuvo que pasar para que ustedes vayan a la consulta, ¿cierto? Entonces, el solo hecho de que un paciente busque consulta por una epistaxis ya es una alarma. Entonces, suman 2 puntos incluso. El hecho de usar agentes de empaquetamiento, o sea, hemostasia ahí mecánica, ¿no? El taponamiento, cauterización, medicamentos antifibrinolyíticos, 3 puntos. Si el paciente ha necesitado transfusiones, no quiere decir 4 puntos, ¿no? Entonces se pueden graduar qué tanto de severidad tiene, por ejemplo, un tipo de sangrado. Y así, acá esta escala les tiene varios escenarios posibles, ¿no? Sangrado post-extracción dentaria, por ejemplo, en las mujeres, como es el sangrado menstrual, cuando es una hemorragia, ¿no? Etc. Entonces, tienen toda esa escala para evaluarlo. ¿Y qué nos dice al final? Que una puntuación máxima puede ser de 56 puntos. No creo que todos los ítems cumplan el paciente, la verdad que es bien difícil. Pero sí deben saber, obviamente, cuándo es patológico. En los varones va a ser un sangrado normal o patológico si tiene mayor o igual a 4 puntos. En mujeres, si tiene mayor o igual a 6 puntos. Y en los niños, si hay mayor o igual a 3 puntos. ¿Ya? Importante escala. ¿Y por qué les coloco como dentro del síndrome de Ehlers-Danlos? Porque, bueno, cuando ustedes tienen una escala de valoración, la mejor forma de saber si es un buen predictor o no es comparar en la población que realmente tiene la patología con la población que no la tiene, ¿cierto? Entonces, el síndrome de Ehlers-Danlos, al ser una patología de bastante sangrado de origen vascular, sería mejor usar esa escala en esa población, ¿cierto? Y comparar con los que no tienen patología. Y eso es lo que se hizo en un estudio, ¿no? Se usó la escala, el grupo patológico fue este de acá rojito, y miren, la puntuación media en este grupo enfermo de Ehlers-Danlos fue 9.1, ¿no? Significa mujeres, varones, todos, o sea, totalmente anormal los sangrados que habían reportado. Y en la población sana, puntuación de 0.1. Entonces, ¿qué significa? Efectivamente, esta escala valorativa te dice, sí, o sea, los sangrados que hubieran reportado efectivamente son normales, no hay de qué preocuparse. ¿Y cuáles son los tipos de sangrados que usualmente reportan en Ehlers-Danlos? Como dice acá, equimosis, hematomas musculares, menorragias, epistaxis, sangrado en cavidad oral, sangrado tras extracción dental. Si se dan cuenta, son eventos tan frecuentes, a veces
cuando estén más inmersos en el hospital, van a ver que a veces vienen pues por eso. Pues estación etaria o bien empiezan a sangrar tanto, ¿no? Epistaxis, las mujeres con menorragia, ¿no? Que es una equimosis, pues esos son eventos tan frecuentes que a veces no ahondamos en el diagnóstico hasta acá, ¿no? ¿Qué pasa en las mujeres, ¿no? En el grupo femenino? Las diátesis hemorragia en ese grupo, en sexo femenino suele ser más leve, ¿sí? Sin embargo, si por ahí hubiese algo de severidad en el grupo femenino, sería por la menorragia. ¿Sí? Ese es el punto de como para las mujeres, llegan a ser incluso en el 14% de mujeres mortal. ¿Ya? ¿Y qué pasa en ambos sexos en particular? Que la hemorragia nasal, o sea, las epistaxis, llegan a ser incluso muy graves. ¿Sí? Esas son dos condiciones bastante típicas en el estado. ¿Hasta ahí alguna pregunta? A ver, el segundo grupo que les dije de los hereditarios, ¿no? Las hereditarias es la telangiectasia hemorrágica hereditaria, o sus siglas como se menciona acá, THH, o enfermedad de Rennes. De entrada les coloco las imágenes para que no se olviden. ¿Sí? Ahí en el dorso de la lengua pueden ver unas pequeñas lesiones puntiformes que les puede hacer recordar un poco a las petequias que aparecen en la piel, ¿no? Algo así, pero en el dorso de la lengua. ¿Okay? Lo que le diferencia un poco de una púrpura, por ejemplo, cuando hay un PTI, a veces evaluamos cavidad oral y sí, pues vemos también algunas lesiones más hemorrágicas, ¿no? Nivel de mucosa de lengua. Como son lesiones vasculares, usualmente son elevadas. Sí, la imagen quizás no se ayude mucho, pero como lo vean en vivo, son lesiones elevadas. En cambio, en el PTI, las petequias, así sea mucosas, son benignas. Y siempre van a estar afectadas mucosas, pues, ¿no? Entonces acá tenemos mucosa a nivel de la lengua y acá mucosa a nivel de la calle interna del labio, ¿no? Entonces, son elevadas, ¿no? Para que se acuerden un poco más, un caso clínico acá, y de hecho es el caso clínico típico. En el hospital tenemos 2 pacientitos con esta entidad y es tal cual ahorita nos vamos a comentar. A ver, esta paciente es una mujer de 30 años con historia familiar de telangiectasia hemorrágica hereditaria. ¿Sí? Al ser hereditario dirán, pues, ya, entonces es telangiectasia hemorrágica hereditaria. Ya, imaginemos no hay ascendencia. Lo siguiente, desde los 2 años la paciente presentaba epistaxis recurrente con duración de 10 minutos aproximadamente. ¿Se recuerdan de esa escala de valoración? La epistaxis más de 10 minutos ya es patológico, ¿no? Imagínense, desde los 2 años tenía la epistaxis patológica esta paciente. Después dice que pudo una evaluación por dermatología por la aparición de pápulas mucocutáneas, ¿no? Bueno, miren la imagen que viene les voy a hacer ver. Además, telangiectasias en piernas y otras malformaciones vasculares en el antebrazo, labios, mucosa nasal y base de medio. En la foto se está, pues, como afecta prácticamente mucosas, miren, la mucosa nasal, ahí tienen como dilataciones venosas, telangiectasias, ¿sí? Telangiectasias, y se han visto en los cirróticos, por ejemplo, una vez que les han hecho ahí, igualito, como dilataciones vasculares en mucosa nasal, incluso algunas más externas, ¿ve? De la piel acá. Y lo que hace un rato les mostré, ¿no? Del dorso de la lengua también tiene algunas lesiones vasculares. ¿Qué más? Dice dolor en las áreas de las lesiones descritas. ¿Se acuerdan de las lesiones maculopapulares que mencioné hace un ratito? Bueno, en realidad son estas dilataciones vasculares que presentan en todo el brazo, pero sí, ¿no? Al ser de origen vascular, por eso vienen las vasculitis, ¿sí? Si han tratado la reumatología, las vasculitis suelen ocasionar dolor o prurito. Entonces, en esta entidad igualito, al ser los vasos sanguíneos dilatados, ¿sí? Causan inflamación y son más susceptibles al dolor. Entonces, usualmente son lesiones dolorosas. ¿Okay? ¿Qué más dice sobre esta paciente? En la adolescencia padeció de anemia, con síncope incluso, síndrome premenstrual asociado a cefalea, que era aliviado con paracetamol, pero bueno. Según lo que relata más en la historia, esta paciente tenía tanta intensidad de cefalea que pues, le llegaron a hacer una resonancia magnética cerebral donde le identificaron una malformación arteriovenosa. Entonces, la paciente fue diagnosticada
telangiectasia hemorrágica hereditaria. ¿Cómo así? Si no ha habido biopsia ni nada. Lo que pasa es que el diagnóstico prácticamente es clínico, salvo el estudio de imagen. Entonces, en esta paciente cumplía la tríada clásica de esta enfermedad. ¿Cuál es la tríada clásica? Presencia de epistaxis crónica recurrente, telangiectasias múltiples, ¿no? Mucosas, piel, buscar, y la historia familiar positiva. ¿Sí? La paciente ya tenía historia familiar. Esa es la tríada clásica, sin embargo no son los únicos criterios diagnósticos. ¿Sí? Y ya algo más detallado para esta entidad, si quieren saber a qué se debe, pues le hicieron a esta paciente, se querían saber qué mutación ya estaba relacionada, y ahí está el ACVRL1, que es la mutación más frecuente. Ahorita les voy a colocar la frecuencia de mutaciones. Entonces, bueno, los criterios diagnósticos de Curazao del 2020 son los que están vigentes hasta la fecha. ¿Sí? Entonces, como se menciona acá, solo existen 4 criterios diagnósticos, de los cuales sí cumple la tríada clásica, pues enhorabuena, pero si no hay la historia familiar, por lo menos los 3. ¿Ve? Entonces, la paciente, digamos, no sabríamos la historia familiar, ¿cierto? En el caso clínico no saben que tenía antecedentes familiares. Digamos, no supiéramos que hay o no haya familia, pero cumplía con otros 3 criterios. Epistaxis crónica recurrente, sí, representaba al paciente. Telangiectasias múltiples, sí, brazo, mucosas. Compromiso visceral, sí, en la resonancia le encontraron malformación arteriovenosa a nivel cerebral, o sea, así no hubiera tenido la historia familiar, cumplía con 3 criterios diagnósticos. Como dice acá abajo, se me acabó la pila. Acá, ¿no? Diagnóstico definitivo, 3 o más características. O sea, sí o sí, la paciente igual iba a ser diagnosticada solo con estos 3 hallazgos, ¿no? Diagnóstico probable con 2 características presentes, y lo hace más improbable si había uno o un criterio presente. Entonces, ese es el paciente que nunca se olvidan revisar boca, la boca es bien importante, por lo menos para nosotros, paciente que viene, paciente que revisamos boca, ahí se ve todo. Listo. Otras imágenes que les coloco para que nunca se olviden. Ahí están, ¿no? Las malformaciones, ¿ven? Vasculares a nivel de la lengua. Obviamente cuando el paciente viene, en nuestro caso, ¿no? Anemia ferropénica en un varón, por ejemplo, rarísimo, entonces casi siempre buscamos vía digestiva urinaria, y en vía digestiva pues a veces nos vamos con la sorpresa que hay efectivamente, ¿no? Telangiectasias ahí a nivel de esófago, a nivel de la mucosa gástrica, duodeno, ¿no? Bueno, en cuanto a las malformaciones arteriovenosas que no son tan evidentes, necesitamos estudios de imágenes, como en el caso anterior, ¿no? Una resonancia magnética cerebral donde se puede ver. Hay otros casos, otros pacientes, donde la afectación puede ser pulmonar, a veces viene por hemoptisis, ¿no? Entonces acá se ve, bueno, es una placa, obviamente totalmente patológica, y en el otro lado podemos ver la tomografía, ¿no? En realidad deberían ser un poquito más simétricos la distribución vascular, sin embargo acá pues donde señala la flechita, ¿no? Prácticamente todo el lóbulo superior, ¿no? De la parte derecha está como que con muchos vasos sanguíneos y no tiene una ocasión adecuada, ¿cierto? De acá, ¿qué cosa recordar? Que la afectación de las malformaciones arteriovenosas a nivel visceral es más frecuente a nivel hepático. En segundo lugar, pulmonar, ¿sí? Y de las condiciones clínicas más frecuentes en el paciente, justamente porque es un criterio diagnóstico, ¿cuál es? La epistaxis. Como les decía, existen mutaciones genéticas relacionadas a esta enfermedad. ACVRL1 es el más frecuente, o sea, la telangiectasia hemorrágica hereditaria tipo 2 es más frecuente, y por ende, el compromiso más frecuente en esta mutación va a ser compromiso visceral hepático, ¿ya? En segundo lugar, el tipo 1, donde hay mayor afectación pulmonar. Y bueno, ya son 4 tipos muy bien definidos, como dice THH1, 2, 3 y 4, son 4 tipos muy definidos, y el último que dice, DHH con poliposis juvenil. Es una condición rara, mixta. Digamos que el paciente padece una telangiectasia hemorrágica hereditaria, pero asociada a poliposis juvenil. Y la poliposis juvenil de por sí es una condición hereditaria, ¿sí? El problema es que cada mutación, o sea, no existe una mutación que le haya ocasionado la telangiectasia. El problema es que el paciente sí tiene la mutación de la poliposis juvenil, pero ha desarrollado telangiectasias asociadas
asociada a la condición de la poliposis. Entonces, es una condición rara, donde no hay un gen específico que le haya producido la carcinoma. Es un tipo raro. Igual, solo como para que lo sepan. ¿Hasta ahí alguna otra consulta? Los criterios de corazón, ¿no? Es típico y así se presentan los pacientes con ese tipo de lesión. Ya, vamos a nuestros trastornos vasculares adquiridos. ¿Sí? Ahí están casi 10 entidades. Sin embargo, vamos a discernir un poco más los más frecuentes. ¿Sí? Primero es un caso clínico, una mujer de 22 años, con tiempo de enfermedad un día, de inicio brusco, con dolor abdominal, en el abdomen derecho, asocia vómitos, heces blandas sin sangre, además artropatía leve de inicio agudo que afectaba las muñecas y las rodillas. Previamente se estaba recuperando de fiebre, dolor de garganta y astenia. Antecedentes importantes: padecía de hernia vulgar, síndrome de ovario poliquístico, rinitis alérgica, miopía y niega eventos adversos actuales. Al examen, evaluaron a la paciente que tenía dolor abdominal con resistencia. Sospecharon de un cuadro de apendicitis, ¿sí? La dejaron en observación y, como dice ahí, solicitan ecografía, evaluación por el cirujano, descartan el evento de apendicitis y la mandan a casa. ¿Sí? De alta, dice ahí, con paracetamol, ¿no? 5 días después reingresa. Nuevamente por todo el cuadro de dolor abdominal, pero ya con estas lesiones que pueden ver acá, ¿no? ¿Cómo definirían o cómo describirían las lesiones? Ahí voluntad. Ahí una púrpura, doctor. Claro, es una púrpura, ¿no? Solo con verlo diría es púrpura. Ahora, si es trombocitopénica, no trombocitopénica, solo viendo un hemograma. Pero otra cosa importante cuando uno evalúa físico, al examen físico un paciente, ¿qué es? Ya sabes que es púrpura. ¿Qué más es relevante e importante saber? ¿No? ¿Si tiene dolor? Ya. Eso sería más preguntar a la paciente, ¿no? ¿Le duele o no le duele? ¿Qué más? Si pica o no pica. ¿Qué más? Si es palpable o no. Entonces, a ver, si es palpable, ¿qué me indica? Púrpura palpable. Exacto, origen vascular o vasculitis. ¿Cierto? Si es no palpable, bueno, son las dichosas petequias que cuando confluyen son es la púrpura. Ya. Entonces, ¿qué cosa no tienen que olvidarse cuando hay afectación vascular? Que la púrpura es palpable y que suele doler y que suele causar dolor. ¿Qué cosa más? Que pueden encontrar usualmente lesiones en diferentes estadios, digamos así. Algunos que son color muy púrpura, moradito, algunos que son más rojitos. En realidad creo que es la tonalidad de los colores que no se proyecta como está en la imagen. Cuando se les comparten las diapositivas van a poder verlo mejor. Entonces, algunos muy púrpuras, otros medio rojitos y otros que ya son más antiguos, medio marroncitos. Así como que dejan una pigmentación en la piel. Entonces van a encontrar eso, como que la púrpura evolutiva, ¿no? En varios estadios. Cosa que no pasa en la trombocitopenia, por ejemplo, ¿no? Púrpuras trombocitopénicas, todo es púrpura. ¿Sí? Entonces, eso, ¿no? Y en la paciente, sí, pues, el paciente tenía todo en la clínica típica y sugestiva de una vasculitis. Entonces, estos son sus análisis. Hemoglobina 13.6, normal, amilasa normal, PCR elevado, conteo de leucocitos 5.460, normal, bilirrubina 6, normal, tasa de filtración glomerular más de 90 mililitros por minuto. ¿Qué me importaría saber de la analítica que me dan de este paciente? Y que no lo han puesto. Creo que intencionalmente plaquetas, ¿no? Exacto. Bueno, por ahí más abajito del caso, dicen las plaquetas estaban normales. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa en una paciente que yo sospecho
sospecho que tiene una púrpura palpable, bueno, así fuera trombocitopénica también, tengo que ver una causa ante todo este cuadro clínico, ¿cierto? Que podría ser infeccioso, autoinmune, neoplásico, etc. Entonces, bueno, este paciente como venía con algunos días de dolor abdominal, fiebre, algo de diarrea, dolor de garganta, etc., le piden algunos estudios, ¿no? Hemocultivo, inocultivo, negativos, de purina, metiltransferasa negativo, serología, hepatitis, VIH negativo, clamidia, micoplasma negativo, estos anticuerpos factor reumatoideo, CCP factor reumatoideo, ANCA negativos, DNA doble cadena para lupus negativo, CD3, C4 normales, negativo para lupus, y por ahí un ANA que es 1/160, o sea, positivo. ¿De qué hay anticuerpos antinucleares? Hay, pero nada específico para lupus, que era aparentemente lo que más sospecha, ¿no? Bueno, ¿qué más? Una ecografía abdominal para ver qué era ese dolor pues, que tenía la paciente, darle cuenta del exceso de líquido en el intestino delgado, todo eso. En la tomografía abdominal, engrosamiento de la pared de duodeno, distal y yeyuno, que sugiere cambios inflamatorios compatibles con el TI. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna posibilidad diagnóstica? ¿Alguna vez han escuchado algo parecido a este cuadro clínico? En realidad es una presentación muy típica de lo que tiene esta paciente. ¿Alguna posibilidad de las púrpuras así palpables? Exacto. Ese es el cuadro más típico y característico del fenómeno. Paciente que tiene cuadro respiratorio alto, infeccioso, en el transcurso de días cursa con diarrea aguda, dolor abdominal y posteriormente aparece la púrpura. Y púrpura de tipo vasculítica, ¿sí? O sea, con todo lo que les he comentado, evolutiva, doloroso, purpurito, etc. ¿Y cuál es el diagnóstico? O sea, sé que hay un ANA positivo, pero no se diagnostica así. El ANA solo te dice que existen anticuerpos, nada más. ¿Sí? Entonces, el diagnóstico gold estándar es haciendo una biopsia de la zona afectada. En este caso, como la piel era la zona más afectada, visible, más accesible, pero una biopsia se biopsió la piel y el estudio anatomopatológico arroja aumento de depósito de IgA y proceso vasculítico de depósito plástico inflamatorio. ¿Sí? Eso es el diagnóstico gold estándar, biopsia del órgano dañado, ¿okay? Y evidencia de depósito de IgA. No puede ser IgG ni IgM, nada. Tiene que ser IgA, eso es lo típico del diagnóstico. Entonces, algo más del fenómeno extraño. Miren, o sea, es una entidad reumatológica, si se dan cuenta. No estamos en una clase de reumatología, la idea es que ustedes reconozcan la púrpura vasculítica típica de este cuadro clínico. ¿Sí? Que nos dice que es una vasculitis sistémica, que es más común en niños, como dice ahí, la frecuencia es de 6 a 22 casos por 100.000, pero en adultos es mucho menor, ¿no? De 3.4 a 14.3. La edad promedio de aparición, ya que es más frecuente en niños, pues es a los 6 años aproximadamente, y es más frecuente en hombres que en mujeres. ¿Y cómo es en adultos? De igual a igual en cuanto al sexo. Varones y mujeres en la misma frecuencia. La erupción, ¿no? Lo típico, como se dice, la erupción eritematosa, macular, urticarial, pruriginosa, simétrica, bueno, acá le colocan indolora, pero sinceramente buscando ustedes haciendo una revisión bibliográfica van a ver que la mayoría de casos reportados mencionan dolor, ¿sí? Que evoluciona púrpura palpable con pápulas blanqueadoras. Como les dije, una púrpura bien rojita y las más antiguitas, ya casi medio despigmentadas, pues más y medio marroncitas, esas son las pápulas blanqueadoras que le llaman. Siempre la imagen, ¿no? La imagen que no se les debe olvidar es esta, pues, la púrpura. ¿Sí? Hasta incluso en la imagen me pareciera que sí son muy elevadas. Pero bueno, en los niños a veces la púrpura puede ser algo sutil. Sí, y es más la foto típica que ponen de los niños en los libros es que solo aparecen piernitas. ¿Sí? En el adulto es muy diferente. Puede ser una aparición tan agresiva que es
es diseminado, o sea, no solo son las piernitas, ¿no? De rodilla para abajo es todo. Muslos, como en el caso de este paciente, muslos, acá en la región glútea, pared abdominal. Sí, en el hospital, por ejemplo, en el caso de una señora de 62 años, tenía todo, tórax, cuello, cara, hasta acá, cubierta de pulpo. Sí, en los adultos es así, un poquito más ancho. Y bueno, en este paciente, bueno, pues también hay una biopsia cutánea, ya que es la zona más accesible. Existen criterios diagnósticos, obviamente, si bien les dije, el diagnóstico gol estándar es la biopsia, sí, pero de fondo, ¿qué tiene que ver? Algunos de ellos los típicos de la enfermedad, pues, ¿no? La púrpura es mandatoria, si no, no sería púrpura que nos extrae, ¿ok? Es púrpura, con las características que les mencioné, ¿no? ¿Qué más? Dolor abdominal. Por eso les digo que es muy típico que el paciente 10 previos en la púrpura curse con el dolor, ¿no? Y resistencia incluso a la palpación. ¿Qué más? Artritis o artralgia también. Compromiso renal, sí. De hecho, en los casos mucho más severos, el compromiso renal y hasta incluso del sistema nervioso central es la presentación más severa, ¿no? De este cuadro. Y la histopatología siempre tiene que estar presente, ¿no? Para decirnos que es una enfermedad por depósito de hierro. ¿Ya? Eso más. Nos vamos a una clase de traumato y cómo se suelen tratar estas entidades con corticoides. No va a venir en el examen de dosis ni de nada. La idea es que ustedes sepan reconocer cuál. ¿Ya? Bueno, los cuadritos los dejo ahí para que sepan. Por cierto, hay dos presentaciones clínicas que pueden hacerles dudar. Voy a seguir un poquito en acá para ponerlos en internet. Esto les pusimos, es rarísimo, pero sí que el otro día que llegamos a estudiar mi caso clínico, decidí que me voy a mejorar la vasculitis reumatoide. Es decir, el día que ustedes ven a un paciente con una púrpura así, como las fotitos y todo, pero el paciente tenga antecedentes de artritis reumatoide, sospechen más de una vasculitis reumatoide. Si se dan cuenta en las fotitos, podría parecerse mucho acá o acá, ¿no? Igual, o sea, púrpura y siempre es palpable, y también puede haber afectación renal, afectación del sistema nervioso central, tal cual no se suele. Pueden parecerse las lesiones, la presentación clínica, pero ¿qué cosa no va a parecerse? El gol estándar para el diagnóstico. Biopsia. Eso es lo que no va a parecerse. Porque genocidio es depósito de IgA. Si hubiera duda, o ya, si el paciente no supiera que tiene artritis reumatoide, sí o sí vamos a llegar a una biopsia. Y ustedes vean que no hay IgA, entonces probablemente es una vasculitis reumatoide. Sí, ese sería un diagnóstico diferencial. No les voy a poner en el examen, es más para que ustedes aprendan. Y lo otro es la vasculitis por crioglobulina. Bien, igual. Las fotitos por crioglobulina. Aparecen casi los mismos casos. ¿Ven? Se pueden parecer mucho. Entonces, lo que les comento nuevamente. Si no es la biopsia, pueden ustedes decir, ay, todo es compatible, pero en realidad no. La biopsia es la que primero va a mandar cuál de estas entidades es. ¿No? El siguiente es la púrpura escorbútica. Escorbuto, yo creo que raro, la verdad que se vea un cuadro de escorbuto en esta célula, pero no significa que no exista. ¿Qué es la escorbuto? Deficiencia de vitamina C, ¿cierto? Y se manifiesta por lesiones en piel, mucosa. Entonces, ¿en quiénes podríamos ver o encontrar, sospechar? En pacientes en estados de desnutrición grave, ¿cierto? Por falta de aporte. Entonces, y alguno que habremos visto en el hospital, ¿quiénes han sido? Por ejemplo, VIH con diarrea crónica, anorexia. ¿Sí? Ni siquiera los indigentes, creo que están comiendo mejor, pero anorexia y VIH con diarrea crónica, pacientes que en quienes sí pueden encontrar este cuadro todavía en la actualidad. Bien, entonces lo importante, como les digo, es que ustedes diferencien, sepan reconocer cómo son las lesiones púrpuricas, ¿ya? Es
que tiene que ver la vitamina C, es importante para qué? La estabilización del colágeno, ¿sí? O sea, si nuestra piel es elástica, flexible y todo, y tiene una capacidad increíble de reparación, pero es gracias al colágeno, ¿sí? Y eso se sintetiza gracias a la presencia de la vitamina C. Entonces, bueno, la piel obviamente va a ser más sensible, susceptible a mayores daños. ¿Y qué pasa? Justamente a nivel del folículo piloso es la área más sensible para que se afecte o se presenten estas lesiones, ¿no? Por eso es que si ven en la imagen, tienen acá como una lesión petequial y hay un pelito de ahí, ¿sí? Acá ven, lesión petequial y hay pelitos por acá. Lesión petequial y pelitos por acá. Entonces las lesiones o las petequias van a ser perifoliculares. Perifoliculares. Eso no pasa en un PTI, por ejemplo, ustedes van a encontrar en otras zonas. Sí, son perifoliculares. ¿Y qué más? Los vellitos, los pelitos, van a ser en sacacorcho, le dicen. ¿Por qué? Porque están como que medio quebraditos. Ahorita lo vamos a ver. Se hacen hiperqueratóxicos los pelitos. Los dermatólogos tienen este aparatito que parece como una lupita, un oftalmoscopio, pero es para la piel, es el dermatoscopio. Y bueno, como se ve a gran tamaño, así, ¿no? Una petequia y ahí el folículo saliendo, ¿no? Pero los vellitos van a tener este aspecto, pues medio como quebraditos, ¿no? Así, así. Algo así ensortijaditos. Eso es en sacacorcho. Entonces, eso. Petequia perifolicular y vellos o pelitos en sacacorchos, es púrpura escurrida. Otro tipo de púrpuras, obviamente vasculares, está la púrpura senil de Batman o púrpura atrófica o actínica, ¿no? En realidad son púrpuras propias o fisiológicas de la edad de la vida. ¿Ya? Particularmente mis abuelitos tenían esta púrpura, pero nunca pensé que eran normales, sino pensé que era pues, por traumas. De repente algunos de ustedes habrán visto, suele aparecer, ¿no? Más en esto, ¿no? En las áreas expuestas, justamente donde hay mayor fricción, ¿no? Mayor contacto físico. Generalmente en las manos, puede ser en el cuello. ¿Por qué? Porque están más susceptibles a la radiación, a vientos, qué sé yo, cambios físicos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo típico? Eso, áreas expuestas, ¿qué más? De aparición espontánea o a traumas mínimos, ¿sí? Y va a haber dos características o dos tipos de lesiones. La imagen de acá de la izquierda, que son lesiones, creo que pueden apreciar, que parecen más superficiales, y otras que van a parecer un poquito más profundas, como si fueran ampollas. ¿De qué va a depender? Que aparezca de algún tipo u otro. Las lesiones ampollares, estas, están más relacionadas, por ejemplo, ¿no? Pacientes que tienen, como dice, mayor exposición solar, es decir, va a ser mucho más típico que aparezca acá, en la parte de tórax o cuello, sí, porque a veces usas sombrero y todo, pero esta parte es como que la que queda expuesta, ¿no? Acá, en el tórax. O en los pacientes, por lo menos acá en la región juvenil, donde a veces se les detecta, es acá. Porque en el trabajo de la chacra y todo lo demás, o los obreros, los albañiles, ¿no? Que cargan tres, no sé qué, esta zona es como que está descubierta, que es las áreas donde más se les zonas fotoexpuestas, ¿no? Pero eso, o sea, de todas maneras, paciente que venga con esa lesión, pues, si no es que tampoco va a decir, ese niño ya, ¿no? De todas maneras, habrá que preguntar una que otra cosa y ver, ¿no? Si es totalmente normal, fisiológico o otra enfermedad. Listo. Tenemos la púrpura por exceso de ingesta de corticoides. Lo normal y típico, creo que lo conoce esto, ¿no? Las estrías violáceas, ¿no? Que aparecen en el síndrome de Cushing, ¿cierto? Y a nivel abdominal. De hecho, nosotros como médicos no creo que nos espante, o sea, si el paciente tiene Cushing y toma corticoterapia y vemos el baño, vamos a decir que no tiene un trastorno hemorrágico, o sea, vamos a asociar directamente al corticoide, pero el paciente que desconoce muchas veces esto va a venir, se me ha puesto morada esta parte, creo que, no sé, me he golpeado, bueno, no pueden venir por eso. Bueno, solo para informarles que a veces vienen por ese motivo. Listo. Lo que sí es un poco atípico y poco frecuente quizás, es esta la imagen más grande. ¿Qué pasa? O sea,
el exceso en dosis, quizás, o sea, es dosis dependiente. Lo usual que suelen usarse en la mayoría de patologías de corticoides, sobre todo la prednisona, es 1 miligramo por kilo, ¿cierto? Sin embargo, hay algunas condiciones pues, en las que hay que subir a 1.5 o 2 miligramos por kilo. Entonces, a mayor dosis, suele haber mayor riesgo de ¿qué? De producir un acné purpúrico. ¿Sí? Y si se dan cuenta, son como forunculitos de acné, solo que son purpúricos. La finalidad de la imagen no ayuda, pero cuando lo van a ver así en sus celulares, quizás es púrpura, o sea, así moraditas. Entonces, a veces el paciente viene por eso. Lo que les va a ayudar a diferenciar y un poco a tranquilizarse es esto, que estos son forúnculos, ¿no? Van a ver un acné, o sea, como un punto sebáceo ahí por dentro. Sí, pero todo lo demás, lo circundante es moradito púrpura. ¿Ya? Y la púrpura va a estar presente solo en las áreas donde están los forúnculos. Si se dan cuenta, todo lo demás donde no hay forúnculos está bien. ¿No? Y esto sí, obviamente es una barbaridad. Las púrpuras infecciosas de origen multifactorial, no sé, mil causas, pero todos apuntan a que la etiología infecciosa es la que desencadena este cuadro de la púrpura fulminans. ¿Sí? Acá, como dice un poquito, púrpura fulminans, en este caso en particular, debido a una sepsis por meningococo. ¿Sí? Ustedes saben que la sepsis, tumores, o sea, mayor actividad inflamatoria que daña el endotelio, pues activa toda la cascada de coagulación, ¿cierto? Entonces, el fenómeno más agresivo de activar toda la cascada de coagulación es la coagulación intravascular diseminar. Entonces, ¿y qué es la coagulación intravascular diseminada? Pues consumes plaquetas, consumes factores de coagulación, por un lado, y por otro lado estás formando trombos. ¿Sí? Entonces, la púrpura fulminans es como que la confluencia de estos dos mecanismos fisiopatológicos, el CID, ¿sí? Y la lesión propia de los anticuerpos, antígenos que genera el germen, la infección. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es la púrpura típica en este cuadro? Van a comenzar en las zonas distales. ¿Sí? Y es, ¿qué más? Las lesiones son muy agresivas, grandes, intensas, tanto así que llegan a formarse esto, ampollas hemorrágicas y lo peor, la desfacetación de la piel. ¿Sí? Eso. Generalmente estos cuadros van a ver en las unidades de cuidados intensivos, ¿no? O sea, es difícil que un paciente con esa condición esté con una hospitalización general. Y además en las unidades críticas es donde se encuentran estos pacientes. La otra es la púrpura por autoinmunización eritrocitaria o púrpura de Gardner-Diamond. ¿Qué es lo típico de este tipo de lesiones? Si se dan cuenta, las imágenes son equimosis, ¿cierto? Se ven planitas, ¿okay? Pero parecieran, ¿no? Como que tienen como que un halo un poquito más oscuro y una palidez central, ¿cierto? Casi todas las lesiones como que tienen eso, igual el otro caso que está en la imagen también, ¿no? Como que alrededor más oscuro y el centro un poquito más pálido. Bueno, ¿en qué pacientes se debe buscar, asumir que es este tipo de púrpura? Se ha registrado en las pacientes mujeres, sobre todo, con una enfermedad neuropsiquiátrica de fondo, ¿no? Bueno, ahí le ponen neuroláminas, pero vamos a poner pues, estados depresivos, psicosis, en fin, trastornos neuropsiquiátricos, y que casualmente los pacientes, o sea, se sabe por las familias que no se autolesionan, ¿sí? O sea, de repente tú dices, pues, no, bueno, esta paciente es esquizofrénica, por ejemplo, y quizás se ha autolesionado, ¿no? Pero no, o sea, siempre hay un cuidador y que usualmente lo que hace es manifestar, ¿no? Que ella está a su cuidado, que no les autolesiona ni nada, simplemente aparecieron de forma espontánea. Entonces, es un cuadro rarísimo, de hecho, fisiopatológicamente tampoco hay algo claro de cómo ocurren estas lesiones, pero sí se sabe que el fenómeno psiquiátrico ocasiona una sensibilización a sus propios glóbulos rojos. ¿Sí? Y ese fenómeno de autoinmunización, o sea, como una alergia, digámoslo así, a sus vasos sanguíneos
causada por los glóbulos rojos ocasiona estas lesiones. Entonces, ¿cómo diagnosticamos? O sea, significa que la paciente típica va a ser que un antecedente neuropsiquiátrico y que va a tener estas equimosis típicas, ¿cierto? Ya, ¿y cómo diagnostico y tengo certeza de que esas lesiones son por su enfermedad neuropsiquiátrica? Existe un test de sensibilización eritrocitaria. ¿Cómo se hace? Se toma muestra de sangre del paciente, ¿sí? Se coge 1 mililitro de sus glóbulos rojos, o sea, un mililitro, se lavan los glóbulos rojos, ¿ok? Y se almacenan en una jeringuita de tuberculina. ¿Okay? Por otro lado, en otra jeringuita de tuberculina se va a coger 1 mililitro también de suero fisiológico. ¿Sí? Entonces vamos a tener 2 jeringuitas, cargada una de sus glóbulos rojos lavados y el otro solo suero fisiológico. Entonces, en la parte de atrás, homóplatos, a un lado le colocan un inyectable de los glóbulos rojos y al otro lado suero fisiológico. Esperamos un tiempo de casi 15 minutos más o menos y van a ver que el lado donde le han inyectado sus propios glóbulos rojos va a empezar a ser como una roncha, algo parecido a eso. ¿Sí? Solo que es una roncha purpúrica, porque la roncha usual como es rojito alrededor, ¿cierto? Con algo pálido. No, acá es como que si fuera una roncha purpúrica, ¿no? Entonces, ese es el test y es la forma de confirmar, ¿no? Pero como decía, fisiológicamente no hay alguna razón contundente, ¿no? Que nos diga cómo ocurre este fenómeno. Listo. La primera clase que he tomado para la clase. No sé si tienen alguna duda hasta ahí. Claro. Doctora, en ese paciente que tiene púrpura fulminante, ¿qué se realiza? Normalmente se pueden llegar a aplicar. Sí, es más probable, porque, como les digo, son pacientes especialmente que están en unidades críticas. Eso que implica que la infección, además de la sepsis, muchas veces es un shock séptico. Al estar en shock séptico, ¿qué necesitan? Vasopresores. Sí, o sea, es un paciente que va a tener un CID, coagulopatía, trombosis en áreas distales, a lo cual le vas a sumar tu vasoconstricción por la adrenalina, ¿no? que tenemos. Entonces, las zonas distales van a ser las más afectadas y probablemente hasta hipoperfundidas. O sea, sí o sí van a terminar en necrosis. Entonces, es lo más frecuente que suele pasar cuando ocurre esto. Nocturna fulminas y como es unidad crítica, casi siempre están con vasopresores, o sea, sí o sí llegan a terminar con algún grado de amputación. Sí, es lo más. La verdad que hasta ahora tampoco es que sea frecuente, ¿okay? Los años que tenemos casi 10 años de especialidad, una sola vez que he visto, y ya no terminó solo con una amputación de deditos, o sea, solamente fue dedos, etc. Pero bueno, terminó amputación, me cruzaba los dedos, casi ya caí. Entonces, es raro, pero sí saber eso, que en las unidades críticas es donde van a encontrar esto. Ya, tenemos casi media. A ver, repasamos, ¿les parece? Okay. La verdad que vienen cosas muy puntuales en empezar. De la telangiectasia hemorrágica hereditaria. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos? Eran 4. Historia familiar. Ya, historia familiar. Epistaxis. Crónica y recurrente. Telangiectasias, las telangiectasias y mucosas, bien, y las malformaciones arteriovenosas viscerales, ¿no? Y de las viscerales, ¿cuál es más frecuente que órgano? Hígado, ¿cierto? ¿Cuántos criterios diagnósticos necesitan para el diagnóstico de tu tiempo? 3. La mutación más frecuente. HHT. Bueno, subtipos, donde está el A, C, V, R, ya bueno. No voy a preguntar el legigen y todo, pero la subtipos. Está bien. Entonces, hasta ahí claro. Ya, ¿qué más? ¿Cómo se llama? Síndrome de Ehlers-Danlos. Hay, como les dije, ¿no? 2 subtipos específicos que se asocian más a trastornos neurológicos. ¿Cuáles son?
el sub H minúscula y el V minúscula. ¿Ya? ¿Qué significa? Vascular y hiperlaxis. Exacto. Hiperlaxo o hipermóvil, así están los números. Y vascular. ¿Cuál es la causa de consulta más frecuente de esos pacientes? Eso sí no le puse en el pero sí se los... De hecho, a nosotros nos deriva más por eso. Por anemia ferropénica. Como son las dos entidades musculares más hemorrágicas, tienen sangrados crónicos, así que vienen por anemia ferropénica. O sea, ni siquiera nos vienen por el dolor, porque bueno, ellos han notado que son más apelables. No, es por la anemia ferropénica. ¿Cuál es la tríada clásica de síntomas en todos los hermanos? Hay tres características clínicas que tienen en común todos los hermanos. Hiperlaxitud, hipermovilidad y dolor articular. Hipermovilidad se refiere a la amplitud del rango de las articulaciones. Hiperlaxitud se refiere a todo el tejido tegumentario, o sea, la piel que tanto se estira, que los tendones. Solo en dos entidades hereditarias y en las adquiridas, el primer casito era de genosis. Ya. ¿Cuál es? Alguien que me diga, a ver, ¿qué es lo típico de la presentación clínica de genosis? Va a venir el paciente de tantos años que viene por tanto espacio y no sé, cansado del tema. ¿Ya qué es lo típico de la presentación clínica de genosis? No, genosis chronio. Púrpura. ¿Ya? Púrpura. ¿Ya? ¿Qué más? Cuadro respiratorio alto, infeccioso. ¿Qué más? Diarrea aguda, no crónica, aguda. Y no es solo diarrea, sino un dolor abdominal intenso. Usualmente llega a resistencias, por eso que a veces suele confundir con un abdomen agudo quirúrgico. Es un dolor muy intenso, con resistencia. Entonces, ¿y la secuencia cuál es? Infección respiratoria vía alta, luego diarrea aguda con dolor abdominal y por último la púrpura. Durante el proceso que puede haber dolor articular, puede haber que haya afectación renal, o sea, proteinuria, por ejemplo, hematuria, puede haber que haya encefalopatía, trastorno sensorio por afectación del sistema nervioso central, puede ser. No es que el 100% de casos de genosis va a tener esa afectación, ¿no?, de articulación renal y el sistema nervioso. No es que el 100% de casos puede haber, sí. Ya, pero lo demás, la secuencia de la clínica, eso sí es no. Para el diagnóstico, que es imprescindible, biopsia del órgano diana o dañado, que puede hacer la piel. O sea, de hecho, en la mayoría de casos, en este caso, solo con la biopsia de la púrpura. ¿Cómo están las plaquetas en este cuadro? Normales. Las plaquetas están bajas, altas, normales. 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 Eso, normal. O sea, si ven púrpura y así tengan dudas, ya. Pero el hemograma salen normales las plaquetas. Tengan certeza de que es más una vez. Retomando la biopsia. ¿Cuál es el hallazgo? O sea, que define que es una genosis chronio. IgA. Presencia de depósitos de IgA. No. La vasculitis leucocitoplástica puede haber en vasculitis y en otras enfermedades plásticas. No es algo tan particular. La vasculitis leucocitoplástica. Y a ver, el otro es de la púrpura escorbútica.
dos hallazgos importantes, ¿cierto? Para que ustedes reconozcan que esa púrpura es por ¿qué son esos dos características? Petequias perifolicular. Exacto, petequias perifolicular, ¿qué más? Y los En capa vellitos, pascual. folículos, y sacacorchos. Teníamos la púrpura senil o de Patena, no se olviden. Aparición, o sea, ¿dónde suelen aparecer más frecuentemente? Las manos y en la parte de Zonas expuestas a la función o al contacto físico, ¿cierto? Significa manos, ¿cierto? La misma cara, cuello, esta parte del tórax, ¿no? Tórax superior, sobre todo si son polo, camisas, qué sé yo, son más expuestas. Bueno, puede haber lesiones superficiales y algunas no superficiales. ¿Y en quiénes, en qué grupo etario lo van a sospechar? Adultos mayores, exacto. Por eso es el. Luego, esta, ¿no? Por esteroides. Ya. Como les dije, bueno, las estrías, ¿sí? Eso creo que ya no queda duda, ¿no? Digo, para nosotros médicos, pues no creo que quede dudas que es una estría de láser con el cinturón. Ya. ¿Cuál es la otra manifestación de la púrpura asociada a corticoterapia? Acné purpúrico. Acné purpúrico, ¿cierto? Y para ello saber que es púrpura o acné purpúrico, tiene que ver qué cosa, presencia de qué. Forúnculos, correcto, con áreas circundantes de la purpúrica, ¿no? Exacto, o sea, siempre tiene que haber forúnculos. Y en las zonas limpias donde no hay forúnculos tampoco va a haber púrpura. ¿Sí? Siempre el forúnculo más púrpura. Y esta otra, esta púrpura de Gardner, ¿por qué se caracteriza? Exacto, ¿no? Frecuente en mujeres, ¿qué más? Antecedentes de un trastorno neuropsiquiátrico. ¿Y cómo son las lesiones? Ya, en realidad en la distribución ni siquiera comenté dónde es más frecuente. Puede aparecer en cualquier lugar, Es un halo más oscuro. pero sí es más frecuente. ¿Cómo? Es un halo más oscuro y en Así es. Si se han dado cuenta en la imagen, se parece pues a una mancha, ¿no? Algo así como una alergia. Ajá, solo que es de aspecto purpúrico. Sería como que una bomba. ¿Y por qué se producen este tipo de lesiones? Había una sensibilización de los glóbulos rojos por el trastorno. Es una autosensibilización, porque es como que generar anticuerpos contra sus glóbulos rojos, no es algo raro. Esa prueba de sensibilización es más para contarles en qué consiste el diagnóstico, pero no es que vaya a venir en el examen, la idea es que reconozcan nuestro paciente. Y bueno, y la última esta, pues, ¿no? La fulminans. En realidad, eso es lo típico donde van a sospechar pacientes de unidades críticas, ¿sí? En estados de shock séptico, porque eso tiene que ser un proceso infeccioso. Generalmente de aparición en zonas distantes, ¿no? O inicio en una zona distante. Hay pacientes, ¿no? Que luchando con la infección han llegado pues, o sea, hasta que haya una respuesta adecuada del tratamiento, ha ido progresando y han llegado hasta acá. De que inicias a estar, pero luego puede prolongarse más, ¿no? No se olviden que hay una escala de valoración, ¿no? Para determinar sangrados patológicos, ¿cómo se llama? No. Hay una escala de valoración para sangrados patológicos. O sea, como yo termino sin epistaxis es patológico. Si es sangrado post-extracción de raíz. Ajá. Y SPH es rápido. Y SPH es rápido. Entonces, por ejemplo, no les puedo poner una mujer que bueno, tiene una escala de valoración baja
VAN de 6 puntos. ¿Qué significa? Nos quedamos un VAN para, no sé, verificar. Está seguro. Entonces sería patológico. Claro, ya con 6 puntos es patológico. Porque dice mayor igual a 6 puntos. Ya es una sola. Y ese pecho. Así, bueno. Esta clase como verdad es cortísima porque como les dije, como comencé a decir, dentro de la práctica habitual que tenemos nosotros, pues los principales trastornos y los más frecuentes trastornos de las plaquetas y factores de coagulación. Rara vez que se detecta un trastorno vascular, pero no significa que no tengamos sospecha ni desconocimiento obviamente de